Hola, ¿qué tal? Aquí José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo Let's Play de Disco Elysium. Voy a omitir ya la entrada con el logotipo, puesto de que no tiene audio. Así que pues vamos directo a donde lo dejamos. Estábamos con Harry en solitario. Creo que iba a investigar el tema de la cocina, un brebaje que ellos preparan. Que utilizan como droga o algo por el estilo, no recuerdo bien. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. He looks up at you, then looks. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. The mention of mañana gets his attention. He smiles and they're friends. The man says a couple of sentences in that strange language. I'm pretty sure he asked you a question. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Hay que ser honestos. Just one word. Sounds quizzical. Then he awaits your answer with his brow arched. Ok, Mercurio en ascenso. Boss need more vodka? Ah, alcohol. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Turning it up seems like a dangerous idea. Honestly, the place is a powder keg. Sí, la cocina es suya. ¿Cuál es el problema de que le ponga vodka a un brebaje? Bueno, sí es peligroso porque trabajan con maquinaria pesada, pero... dice no, sí. The cook gives you a long, inspecting look, then shrugs too, and seems to wait for you to... He looks up. Shrugging is an international sign for... He smiles. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes. ¿Eso es todo? Bueno, me esperaba algo más. You see a heavy steel door. The door does not. Ok, vamos a ver. Ahorita tengo vestimenta un poquito más casual. No voy a intentar detener a aquel. ¿Dónde está? Ahora vibra mi control, eso es nuevo. Supongo que es algo de la más reciente actualización. No hay mucho que pueda hacer ahorita, aparentemente. Bueno, no me quiero arriesgar a ciertas cosas. Vamos a visitar a alguna de nuestras amigas de por aquí. Creo que Harry se ve bastante más decente, así que eso es bueno. Hi, Ace Detective. No tiene nada que decirme a Ned. Pobrecilla. Bueno, está estudiando al menos adentro y no en la Hello again, nieve. esteemed officer, and welcome to Crime, Romance. Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Juegos de mesa? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. Wonderful board games, sir. The viticulture Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Oh, interesante. It certainly feels like whatever you are will die with you. Creo que no tengo hijos. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Me interesa, pero más adelante. No tengo ahorita suficiente dinero. The display rack is brimming with worn... Las del bárbaro. Por acá no parece haber más. Arriba creo que ya compré los que había. Se molesta si leo aquí mucho. This bookstore is not strictly about crime, romance, and amidst the various... These three... The point of the book, and many others on this shelf, is to give... It serves platted wholeness. When it's up, it's your own fault if you're ill. The book features... There's even a chap... This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Puedo volver a intentarlo. Mundo interior. A ver, vamos a intentarlo con mundo interior, pero vamos a algo que incremente mis habilidades. No quiero fallar. Mundo interior más 1. No veo que algo más que me dé mundo interior, mundo interior, mundo interior. Creo que había una corbata.
que me daba mundo interior. Es esta. ¿No hay otra cosa? Mundo interior, lógica, umbral de dolor, conectividad, compostura, visión espacial, teatralidad, percepción, sugestión, escalofríos, forma física, percepción, wow. Sí, esto es más RPG en el sentido de ver qué equipo me pongo para enfrentar ciertos retos. Pues no, es lo máximo. This bookstore is not Ok, strictly era about ojear art. estanterías, These sí. three things are very important to the working class. Totalidad, unidad y The equilibrio. point of the book, and many others, it serves platitude, wholeness, unity, balance. When it's up to your mind. O sea, se nota tanto que no me interesa tanto este tema dentro del juego como en el exterior ahorita, que estoy pasando el texto sin leerlo por completo. The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists there's even a chapter on the ancient Seraïs tradition What? of this is just mundane garbage. What's even paranatural about this? A ver, dime algo más. You sense fallé. something ominous emanating from the shelf, but it lacks form and substance. Mundo interior. No tengo para mejorar mi mundo interior. Y además, para esta cosa en particular... No, no sé. O sea, hasta falló la tirada. Tanto desgano me vieron que hasta falló la tirada. Vamos con la mujer de los dados. Tal vez ella me pueda... ¿Qué es esto? Ah, ¿con esto puedo interactuar para poner música? Vaya, a ver. Ajá. Y vamos a ver nuestros objetivos. ¿Qué misiones tenían? Ah, las firmas, ¿verdad? Esto ya está. Investiga quién tiene especial. Lo encontrás trabajando en la cocina. Asume la responsabilidad. Tengo que hablar. Bueno, puedo ir a hablar con la mujer de... Con la mujer que está en la iglesia. Ahorita ya son las side quests. Pero sí que son... Sí, son las aventuras laterales. No sé si puedo intentar... ¿Qué quieres, Harry? Ah. The barbell waits patiently on the floor. Esto mejorar mi forma física. No se ve nada por aquí. Ahí está la vieja caja. ¿Era por acá? ¿Qué había aquí? Creo que nada más era... Ah, aquí es lo del oso. El mapa. No hay nada. Espera, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, Harry? ¿Crujen bajo mis pies? Oh, it's you again. Are you looking for a die? Qué bajo tengo los escalofríos. Supongo que tengo que ganar algo más. Parece que ya es todo. Bueno, no sé, ahorita la suerte está tan extraña que capaz que... Oh, it's you again. Are Escalofríos. you looking for a die? Vamos a intentarlo, a ver. Voy a intentarlo. No creo que lograrlo, pero... Pero igual y sí, o sea, es tan irónico. A veces los dados que podría funcionar con postura. No sé si sea tanto una cuestión aleatoria realmente, o si haya algún algoritmo particular que determine cuándo conviene más o no obtener un resultado positivo. ¿Cuál era? Escalofríos, ¿verdad? Ah, no traía chaqueta. Ah. Se ve bien con esa, pero por ahora me interesa. Ah, traía esta, es que no sé. Ya. No sé. No se notaba mucho la diferencia. Lógica, escalofríos. Ok. Reacción, retórica, empatía, teatralidad. Retórica, empatía, visión espacial, lógica, autoridad, mundo interior y sugestión. Ok. Vaya combinación peculiar tienes, Harry.
Algunos lentes. Enciclopedia. No. No. Quítale los lentes y me pondré mi sombrero para pensar. Vamos a intentarlo. Tenía 17, ahorita que... ¿20? Are you looking for a die? No está mal, podemos intentarlo. 42. Allá va. You feel Nah. nothing. If anything, it's uncomfortably warm. ¿Qué? ¿Empezar a desnudarte? ¿Cómo que desnudarme? She has begun to idly clean one of her carving tools with a... Lo intentaré una vez más. No, me da miedo que se intente desnudar. O sea, ya de por sí este policía tiene problemas con algunas cosas. Voy a quitar esto. ¿Qué me daba esta chaqueta? Abstracción. Y el sombrero le da más... Le voy a quitar el sombrero. Por ahora no creo que lo necesitemos realmente. Tiene otros zapatos, ¿no? Las botas. Bueno. Es muy curiosa esa forma de vestir. Lo triste es que se parece un poco a la forma en la que yo me he visto en realidad. Le vamos a quitar el sombrero y listo. Salvo por el saco blanco. No uso saco blanco porque se ven muy padres y todo, pero se ensucian muy rápido. Voy a salir por la calle principal. Bueno. No creo que la mujer del barco tenga nada nuevo que decirnos. Llevamos 2 intentos fallidos. Solo que hable... Puedo hablar con la mujer de los apartamentos. Quizás ella me tenga algo nuevo que decir. Casi no interactúo con estas cosas. This coin-operated view. Why place a tourist attraction in the middle of such poverty? Vamos a ver qué hay. Your money disappears into the coin slot. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Its leaves ripped from it by the winter wind. The little brave birch tree seems to wait. The little brave birch. Ok. Bueno, medio XP. ¿Y esto de acá? Por aquí está el racista. Supongo que la puerta está abierta y si sigue allí tal vez pueda hablar con él. Esta es la entrada a los apartamentos. Voy a ingresar por ahí. Sigue allí, pero no puedo ingresar ya. Ok. Vamos a los apartamentos. Aquí hay un apartamento vacío. No parece haber nada allí. ¿Este se puede abrir? Interesante. Aquí está el del comunista. Este es el que querían rentar. Y aquí está la señora. Y arriba está Cindy la calavera. Este sigue cerrado. ¿Qué es esto? Libro 16 días de abril. Bueno, una lectura. Give me a moment. Ask away, policeman. The odd, she leaves an old lady to... She mumbles some kind of a response. Then... Vaya. No, nada nuevo. Esto es para ir hacia arriba, donde está Cindy. Por ahora no. Creo que puedo hablar con ella desde aquí. Hello again, officers. Have you come to admire... Nada. Bueno, ya está la costa.
No sé si pueda preguntarle más cosas acerca de la realidad. Vamos a intentarlo. You're back. Good. What can I help you with? More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Abstracción más 6. Muy alta. Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Yo digo que hay que intentarla. Con que era con abstracción, ¿verdad? Es algo que tengo supuestamente altísimo. No tanto. Bueno, a ver, ¿qué tengo de ropa para aumentar mi abstracción? Ay, no. Interesante. Abstracción, electroquímica... ¿Esta no me da abstracción? No, me da lógica. Ok, abstracción. Compostura, forma física, electroquímica, umbral, teatralidad, enciclopedia, teatralidad, umbral, teatralidad, lógica, enciclopedia. Bueno, esto puede servir. Umbral de dolor, conectividad, compostura, teatralidad, forma física, lógica, sugestión, escalofríos, forma física. ¿Dónde está abstracción? A mi izquierda tengo más 2. Reacción, retórica, empática, empatía, retórica, empatía, speed the course, lógica y autoridad, mundo interior y nada más. O sea, esto es lo máximo que puedo intentar. Bueno, fue una camisa. You're back. Good. What can I... Si no, lo volví a intentar más adelante. Qué bajo está, pero bueno, allá vamos. Go ahead, ask me. A strange coldness comes over. It's on the tip of your tongue. A doubt of sorts already in your head. But it's not fully formed yet. You have to wait and return to this later. Glad to have been of assistance. The little that I... Ok, puedo volver a intentarlo después. Nos cambiamos la camisa. Vaya. Qué cosas, ¿no? Solo es la camisa lo que varía esta vez. Ahí está. Se vería mejor con una corbata. Bueno, si la corbata no estuviera tan en terrible forma. No. Le voy a quitar el sombrero. No es que lo use realmente tanto. Listo. Botas. Se ve raro con botas, pero tiene sentido en este lugar, en un puerto y con este clima, con nieve incluso en algunas partes. Es curioso, aquí hay nieve. Aquí en el norte está... Se ve más cálido, hay sol incluso. Y en el sur hay mucha nieve, se ve que es más frío. Y eso que ambos están al lado de la costa. Pero una zona es un poco más pantanosa que la otra. Hola, ¿tienen algo para decirme? Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? Voy a intentarlo, de todas formas. All you observe is a veteran refusing. This is the uniform of the Royal Carabineers in... Don't you mean Fraser? You do not speak his name, Craven. Although he was a clown. But he was our clown. Ours to ridicule and to mourn. Ok, me recuerdo del actual presidente. Aunque nuestro presidente era un payaso, era nuestro payaso, vaya. There's something you missed. You will get to it. Don't worry. Ok, lo puedo intentar después. It is such a pleasure to see you again, officer. How may I head the citizens' militia? I'm sorry, officer, but I really... The only one you... Suddenly you realize how hungry you are. Aeons ago. The sandwich looks like a culinary wonder. In addition to the obvious slice of ham, a fat one, you notice a brim of a tomato peeking from below. And... Believe me, officer, I wish I could help you, but I need this sandwich to keep... You can barely hear him. The sweet smell of pickles in harmony with garlic butter and marinated onions. Fuck off! It's my... Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it. When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his dear sandwich and he gets close. We are a special kind of vermin, Gaston. Ok, puedo intentar que me dé con retórica.
Y tengo muy poca retórica, pero ya, hoy estamos con los intentos. ¿Qué me da de aquí más retórica? Retórica. Si me da 2 puntos, los puedo subir a 40. Teatralidad, umbral de dolor. El moñito quizás. Ahí no tengo nada que me dé retórica. ¿Por qué lo convence? ¿Por qué tendría interés en pedirle que me dé de su... que me dé de su sándwich? Bueno, sí, de su emparedado. No parece que tenga nada que me aumente... Bueno, esto un poco. Un punto. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos, dame un éxito. It is such a pleasure to see you again. Dame el sándwich. A man so principled about his sandwich calls for a principled approach. Time to get political. Yo ya estoy metido hasta las rodillas en política. You really do. Now unleash the fury. Dice, esta ciudad se va a la mierda tarde o temprano. Algún anarquista extranjero va a robarle el sándwich. Esas opciones me parecen terriblemente fascistas o comunistas. Y si no quiero decirlas, a ver. Say one of these fascists... Whoa! Easy there, Goldmouth. He doesn't have to say anything. Re-engage cop mode and bail out, if you like. A ver, de vuelta al modo policial. Esto salí de aquí. Vamos a tentarlo, a ver qué dice. Esta ciudad se va... No. Es una herramienta de los opresores. No. A ver qué dice con esto. Es arriesgado, pero vamos a intentarlo. I don't think that's gonna happen. Why would you even... Primero, los extranjeros le quitarán las mujeres. Pero no estoy en contra de los anarquistas, no es fascista. Bueno, ya ni modo, ya me fui a hacer ello. Vamos a asustarlo. He won't kill, as long as there's food in his Good. Rene's on board too. Time to No, populismo de derecha no. Right-wing populism. Here we come. Ok. Now you are talking sense, son. All 3 of us working as a group. We can make a difference. Caballeros, revisemos y posiblemente redistribuyamos nuestros recursos. What do you mean, officer? Célula unidad 1, perro fantasma. Usted Gastón, célula unidad 2, los sabuesos reales. Agreed. What about the whole group? I'm sure we can come up with... Oh my god. Stop this scheming and just demand... Tiene clase y raíces, me gusta. Alto, solo quiero el sándwich, démelo. No. A ver. Pero le gusta la vieja escuela. It's dignified. All right. I have a bad feeling about this. Oh, you went through all that trouble for my sandwich. I'm flattered, officer. But my No answer puede is ser. no. Now, how else can I help you? Todo por intentar quitar los reclutas para un grupo de justicieros. Qué tontería. Ok. The purity of snow always reminds me of the purity of a man's soul. If he's got principles. Ok, fue una tontería. Fue divertido, o sea, es un sinsentido. Ay, no, todo por un sándwich. Y ahora que no está, ¿puedo sentarme allí? You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. Vamos a pensar en cosas profundas, veamos qué nos da. You finally stop picking your nose. Es solamente para que pase el tiempo. Bueno, podría haberme lo pasado leyendo. Acá están los huelguistas. Acá está mi amigo, uno de los traficantes. Por acá está la mujer que está hasta las narices de droga. Entonces, bueno, que está súper herida. Veamos si esta vez puede ayudarme en algo ya. Y hace rato... Nada más voy a cambiar parte del equipo. No necesito ahorita esta que me da retórica. ¿Qué me quité o qué me puse? Esta cosa. ¿Qué otra camisa tenía? Esta. Se ve curioso con su moño.
¿Tú vas a decirme algo algún día? The woman still has her no response, wherever no response. Antroponauta. No sé si tenga que tener una droga a la mano. Tal vez. Tal vez. A ver. Con esta y esta. Quizás con esto me ayude. The woman still no response, wherever this Ok. No. No reacciona a la presencia de drogas. Y a ver esto de aquí. Pensé que era más portátil, pero bueno. Ok. Al rato le pongo una ropa así que combine con esa cosa. Eso que escuché Les es... Espera, a ver. ¿No? No. Ok, cambia la música. Interesante. Ok, va. Hola, Wandering Man. How can I help you? Es todo. Creo que puedo hacer un viaje rápido. Vamos a la iglesia. ¿Qué? Ah, no. Ajá, aquí está. Quiero ir a la iglesia. ¿Cómo hago para un viaje rápido? Parece que antes me dejaba, pero ahora ya no. Ah, ya recuerdo. El problema es que tengo que seleccionarlo con el mouse. Ahí está. Creo. ¿No? ¿No me permite hacer viaje rápido desde aquí? No, creo que solamente es desde ciertos puntos que puedo hacer viaje rápido. Ok, bueno. Caminaré entonces. ¿Tú tienes algo que decirme ahora que no está aquí? Looking for something odd? No. Si no hay nada interesante... Un cambio de luz repentino por qua. Se prendió una farola quizás. Si no hay mucho que hacer, lo que voy a hacer es ponerme a estudiar algunos de los libros que estaba encontrando. El largo camino. Su camioneta, bueno, su coche, su vehículo. Podemos ir con los borrachos, como conseguí una figurita del jinete sin cabeza, quizás tenga algo que decirme. Pero vamos también con nuestra amiga, a ver si tiene algo nuevo por decirme ella. I see you haven't left our little Martinez yet. Still running around. Like some kind of cross-country law official. Creo que está empezando a cogerle el gustillo a este lugar. Aye. But don't let it grow too much. This is not the place to settle down. Now, what's on your mind? Oh? Well, how can I assist you then, officer? Es todo. Lástima ya. Es toda la conversación que puede tener con ella. Waves are beginning to die down. Bueno. Ella es la que nos falta por firmar, pero no quiero todavía hacer eso sin escuchar más a los locales. Tequila Sunset. Oh, él puede falsificarlo. A ver. Right. I've never heard... A shovel hits the sand somewhere behind the reeds.
near an abandoned construction yard. The young men look over their shoulders suspiciously. The sound of their digging seems loud in the sudden sight. No, Tequila. Most people... Hey! Hey! All kinds. I've seen archaeologists, gangsters, some of those. The first time... There's no way. You... I'm not even sure I should be telling you this story, to be perfectly honest. You're in a fragile state. Okay, fine. There was this... He existed. I'm talking about... Anyway... A paradigm shift. But then, something turned. You see, it's what you've got to... Now... No escuchar al borracho todo el tiempo. Hey, No. the idea was too high concept even for this genius. He dropped dead right at it. I know, Tequila. But the story... That's almost certainly wrong again, nerd. That's right. There are those... The cocaine skull. The cocaine skull. No. Wow. Here's the... That's why... Or... No, my... My only question is, where does one get a shovel? The archaeologist... Bullshit. I'm pretty... And why wouldn't they, eh? Sounds like right strong stuff. Whoa. What? For one, and second, it's just not feasible within the economic and temporal frame of... Wait. Yeah, well, that's the reality situation for you. Who knows, though? Maybe someday we'll... Ay, ¿me da otra vez la opción? Bueno, vamos a ver. Es que... y ahora que tengo su muñeco... Bueno, veamos. He breathes in. The tale I'm about to tell you, there are many variations... Are you telling us... Shut the The streets are warmed by a southerly in the harbor's dock. Our heroine finds her... What she doesn't know is that her piece is a headless man, rumored to be searching for his legendary found captain. A ver, esta buena pensaba que el jinete Faun sin cabeza cabalgaba un toro. Well, there are many versions of this story, the most peculiar of which has the headless found rider riding on the back of another headless man. Yes. According to Gertrude... Tell him about the two Fuck, Rose. Right. The wind... Two women stand on a small outcrop. The women are... When she see... But there is... Ulla made her body... Word on... Gave her... Anyway, that's the story of the headless found rider. No one... Aye. I saw him one night when I was right shit-faced. Vamos si me puede ayudar con esto. What's it about? Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more... All right. Que se quede con el bolígrafo. Hey guys, I'm a hero. Hell yes! Don't call Abigail! Anything else this merry band of adventurers can do for you? Or do you need to go and mail that serious-looking document of yours? There's a mailbox on the plaza. Un buzón en la plaza. Ah, el amarillo, ¿verdad? Sí, ya sé. The legend returns. You know the deal, legend man. Smokes a smoky, pilsner, gets you drunk. You've already cleaned me out of spirits. Una cerveza. Bottoms up, Captain. Ok, creo que es todo por ahora. Necesito moneditas. Hace rato que no veo monedillas. Creo que no puedo avanzar más allá de este punto. Bueno, conseguí que alguien me firmara. Eso no está mal. Perdí un bolígrafo. Eso está un poco mal. Pero bueno, al menos no tuve que buscar otro nuevo. Ahí es donde vive la niña. Y lo que ahorita me interesa... Esta ya lo vi, es la plaza. Lo que me interesa es ese peculiar lugar en donde está el padre y el hijo. La pregunta es ¿en dónde está? Creo que es un poco más hacia el sur. Aquí es donde estaba el pequeño pueblo. Ahí estás. Vamos a ver si encuentro algo por aquí. Ahí está el teléfono. Voy a intentar volver a marcar en un rato más. Ahora sí voy a prestarles más atención a ver qué me tienen que decir. No había explorado este lado y no hay mucho que ver. Ok. Vamos a ver qué me dice ahora. Hello again. Aha, but it's not just any empty old... What not a lot of people know is, this used to be the R&D department of... Hold on. What's R&D?
Apologies, it's an acronym for research and pensé, development. You're probably more familiar with RTD. Mea culpa. You are not familiar with that one either. That's not surprising. Only a vestigial income. They started out as a midway electronic. Still, Tricentennial was beating them in business machines. It was here in Martinez, an elegant folding mechanism of rollers and Faraday ribbons, portable enough to be a take-it-home solution, which is a feat of engineering even today's giants, Rehm, ICN and some, en lugar de haven't IBM. achieved yet. Indeed. What? The revolution! Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's moved to... All of this was built by Feld, even a boardwalk. Wild Pines built Martinez proper as a resort for their middle management. Feld built this side of town for R&D. Yes, they even built a pleasure wheel, but that got destroyed in the war. A wheel! Yes, to lure in their star engineers. This part of Martinez was nothing but reeds before Feld arrived. They had to make the prospect of living here attractive. Hay un ingeniero aquí cerca. Oh, I'm afraid it didn't end well for the boys. But this story is a bit too dark for little... He means that the boys got shot by the communists. The boys were bourgeois. A Michael, quiere decir que dispararon a todos porque eran burgués. ¿Tú sabes lo que es un burgués? Quiere decir que los comunistas dispararon a los muchachos eran burgueses. Pero no, él no quiere que le diga eso al niño. Tape computers. They used them for military communications, but also to write and send out press releases. What's the Mars Decree? I mean the radio transmission sent out to news agencies and world government. A short-lived legislation. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter I know, Charette, called it a love poem to River Shawl on her. I tried to get Mikhail to memorize it. Tried to. Someone was much too in... The kid takes a peek at the green and silver verm on the cover of the book, already forgetting about this part of the discussion. Actually, no one knows. No one even knows what a computer made entirely of tape would look like. Buckle up. 10 years ago, I did a little freelancing, I guess you could say. I was a special consultant for an exhibition at the Wumpty Dumpty Dump... He did it. He said, Wumpty Dump. What the hell is a Wumpty Dumpty Dum Center? And who the hell are Keith and Guy? The Wumpty Dumpty Dum Center for Contemporary Arts. The exhibition itself drew on Lagerman's notion of memory, and so there were some parallels. That's why the head curator, Paul Ockerman, chose to... In fact, I'm not. The Wumpty Dumpty Dum Center is a place you can visit if you're ever in Vredefort and are ever in the market for an exhibit. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, the device itself was very elegant, fragile even. One could write directly on the tape using a special chemical solution. The machine would then Sí, había unas computadoras personales que operations and project output onto a white screen. que cargaban la información con cintas. Made of black film and folding tape structures. Very, very cool. Though I understand the socio-economic causes of the revolution, it pains me to imagine the revolutionary setting fire to this precious device. Yes, the official name of the prototype. Some sources report... Who knows? Maybe it was an accident, or maybe they didn't want the technology to end up in the wrong hands. Either way... ¿Puedo entrar en este edificio? All three versions of the prototype. But of course, what else? Sure, what's on your mind? No, de esto no. But of course, what else? I do have some money, yes, but that's not... No, I mean, come on. You need the money. If it's not a thing, he can give... Of course, Detective, I wouldn't have assumed anything else. Matt, I don't know if you're familiar with this, but the Vespertine Department of Justice has published a rather interesting... If not, then you definitely should. If not for tips and tricks, then just for theoretical curiosity. Anyway. Ok, sería interesante ingresar aquí. You see, a once bright neuron, a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Ah, yes. Their famous motto. Aquí sería interesante ingresar, pero bueno, sabemos que hay una ingeniera por los alrededores en la iglesia. Vamos al teléfono. Ok, había una industria próspera.
muy vanguardista, pero a raíz de la guerra se destruyó porque era una tecnología, según nos dice él, que se consideraba peligrosa que cayera en manos del enemigo. Se utilizó, pero no se siguió desarrollando. A metal payphone under a yellow plastic dome. There's a bitter, caustic taste on the tip of your tongue as you look at the handset. You dial the number again. 20 in the middle of it. A calling, calling. Calling, 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 calling. It looks like she does not want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Come on, you know why. Calling, calling. Harry, please. Ok. ¿Cómo sabe que es ella? She is naked and warm under. No. Por favor, Harry, voy a colgar ahora mismo. Hombre, ya. Necesito saber quién eres. Necesito respuestas a mi misterio. Please. I'm going to hang up now, okay? Phone disconnect tone. Ok. Entonces, ¿a menudo le habla? Vaya, traigo la moral muy afectada. Ya no está aquí el hombre cangrejo, no. Vamos a ver si ella puede ayudarme. Perdón, creo que voy a estornudar. Deme un minuto. No, bueno. Falsa alarma. Hey, her innocence still on stay, like little figurines, right? Like old and little. You have the headless Falcon Rider figurine. You should give it to her. Win her back. So very, very, very... Yes, what is it? No. The swallow, you mean? What about it? Great, thanks. I don't want to make anything work. Yes, anything. I don't want to make anything work. Condiciones. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. No sacar el tema. She gets back to work. Voy a preguntarle de esto y luego de esto. Vaya, tengo una sugestión muy, muy alta. Do I look like someone who has time for side projects? If you want her help, maybe you should help her first. Ok, bueno, tengo bastante sugestión con ella. Vamos a intentarlo. Hey, ¿Por qué? what makes the world go round? Y si te ofrecemos parte de las ganancias, ¿cuáles ganancias? Nope. Not interested in your degenerate money schemes. ¿En serio falló? O sea, ¿falló con esto? Ay, bueno, hoy los números están en mi contra. Lo voy a volver a intentar, pero... Wow, falló con un 92%. Vaya, hoy sí... Con razón tienes la moral baja, Harry. Me voy a quedar leyendo por aquí. No hay mucho que hacer más por los alrededores, creo yo. Y además, bueno... Tengo varios textos para leer. Ajá. Tengo el sobre, un sobre blanco con un sello en la esquina. You take the legal documents out of the envelope. Ok, cierto, hay que llevarlo al buzón amarillo. Vamos allá, nos dará... ¿Puedo hacer, ahora sí puedo hacer el viaje rápido desde aquí o no? ¿Me vas a dejar? ¿Sí o no? No, ¿cómo funciona lo del viaje rápido? No, en serio, ¿cómo funcionaba? Lo hice una vez. Pero... ¿Qué pasó? Ahí está.
Máquina de helados. ¿No me deja? No me deja. Ok. Ay, entonces... Si quiero ir hasta allá tengo que ir a pie para dejar el sobre. No, voy a leer aquí. Ay, bueno, ya. Vamos a entregar el sobre. Fallé hace rato porque tenía baja retórica. Y para intentarlo tengo que manejar su gestión. Y era bastante alta la que tenía de su gestión. There's nothing. Bueno, no está tan lejos realmente. ¿Dónde está ese buzón? Está aquí. The dented yellow mailbox greets you with its graffito and bullet holes. Other than developing a personal relationship, looks like you were right. No. You dropped the white envelope in the darkness. About a week's worth of mail as collected in there. They'll empty this very soon. Probably did the right thing. You can't trust that slug Evrart. You know he's going to play you somehow. The box seems happy. Mi habitación está cerrada. Bueno, no, todavía la puedo usar una vez más. Ahora que no está King, quizás pueda acceder a la habitación esa. En la que está la mujer que fuma. Estos nada más están ahí de adorno, ¿no? Tengo que conocer una canción para poder cantar en el karaoke. Es aquí. The door is closed. Still nothing. You should punch a fucking hole in it. That felt good. Everyone is up. You slam your fist into the vinyl. It does not to mention, great. Still, no. You should punch a fucking hole in it. You hear the murmur of blood in your ears. Nada. Tenía una cinta. ¿Qué? No me digas. You're up. It's an earth every day. No. Esto ya me lo has dicho varias veces y es molesto. ¿Cierto? Por aquí hay una puerta que antes no podía abrir. Está cerrada. Bueno. Y vine hasta acá para el buzón nada más. A ver. Voy a permanecer un rato aquí a ver qué puedo lograr. Y mientras revisaré la cinta. Es esta. Hay varias cosillas. Prueba. The bullet is safely sealed away in a plastic bag, bearing the squished little thing. I know. You should find the gun that shot this bullet. That sounds like something. Then find the gun that shot it, and the person that gun belonged. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. You can just about make out a few striations. It's quite destroyed. What's interesting about the bullet thus far? A jacketed bullet, which would have been shot from a military grade breech. El que sabe de eso posiblemente sea el viejo. Very interesting. You have an unusual military grade bullet in your hand. Now all you need is to find a gun that could fire it. Lo voy a intentar. A ver, primero esto. The squashed bullet
has some... You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of... Coordinación ojo-mano. Voy a probar varias cosas. Coordinación ojo-mano y enciclopedia. Primero, a ver, coordinación ojo-mano, pues no sé qué me pueda dar coordinación ojo-mano, no tengo mucho. Pero enciclopedia sí. Pues ponte... Conectividad. No, pero hay otro que es... ¿Los otros guantes? ¿Estos? No, bueno. Y el sombrero. Ok, gafas. No veo cómo me puedan favorecer, pero ya no se sabe. Más enciclopedia. Ok, vamos a intentarlo. Con este equipo. Con este extraño equipo. Revisamos una vez más la bala. ¿En dónde está? Aquí está. Vamos a intentarlo. Ya, dame un triunfo. Eso. Revolutionary period. Your bullet looks to be an old the 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle. No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries. Back at the station, the lieutenant is standing at a counter. Diligent, you should share your findings with him as soon as possible. Bien. Yo vendí un rifle y está en la casa de empeños, pero también se lo mostré al anciano. Él tal vez nos pueda decir algo. Pues vamos con él directamente antes de que se me olvide. Nada más me voy a quitar esta ropa porque si las gafas no me gustan mucho. Listo. Y el sombrero porque sí se ve raro con ese sombrero. Ah. Y los guantes. Esos guantes no se ven muy bien. Listo. Pequeños pasos, uno a la vez. Iba a revisar supuestamente la cinta. A ver, René, tal vez tú sepas de armas y si no, regreso al centro comercial en donde encontré... The purity of snow always reminds me of the purity of the... No me va a decir nada de eso. Donde encontré el viejo rifle fue acá. No sé si lo vuelvo a encontrar, si es extraño. ¿Qué tanto necesitaré la lámpara? Ajá. ¿Qué dices? ¿Está muy oscuro? ¿Necesitas la lámpara sí o sí? A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. Inside, a secret room. It means there are firearms. All this is a good find. Really justifies coming down. ¿Encontró otro rifle? ¿Encontró otro rifle? No, sí. Bueno, vamos a leer aquí. Se va a quedar ciego. ¿Qué hay abajo? Aquí debería haber algo. Ok, creo que por aquí ya no necesito nada. Puedo ir con Evrart para decirle que ya envié la carta. Dicen que tardan un tiempo, así que... puedo negociar más tranquilamente con él si no está aquí a mi lado.
The payphone. Sí, no era lo que... Eso. ¿Qué es esto? No me deja interactuar con él. Es el lugar en donde se queda él. Veamos si puedo hacer algo interesante. This is the night watchman. No puedo hacer nada allí. Hacia acá no hay camino. Y ya. Esto ya lo he movido varias veces. You're back before the cargo container. The container door appears unmoved by your attempt at flattery. The door does not respond to your advances. Is it possible that it seems somehow more closed than before? Ok, está interesante que esté intentando seducirla con... You attempt to turn the handle. No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's any... ¿Por qué insistes tanto con este contenedor? ¿Es una trampa? O sea, ¿es una trampa del juego para que me distraiga con él? A rusted control panel. The crane does not return to its original position. It does not... No screech of metal. Ok, bueno, no importa. Hello. Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Lee. No trouble at all, mister. No trouble at all. It's like that old saying goes, wisdom withers if not shared. And oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of ¿Por qué te interesa tanto ese container? Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. The golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. My friend, the mailman, confirms the letter is on its way. You've done a great thing today. You've given the children of Martinez You're in my inner circle. We can talk about anything. The strike, the murder, your lost gun, nothing is off the table. Okay. Judging from how happy he is, it looks like you did it. Well done, sire. By guile and deceit, you're in. ¿Has dado tú la orden de asesinar a la víctima? No, esto es demasiado directo. Sé que planeas echarles con el ruido de la construcción. No. Harry, I've got to be honest with you. Your gun was found 2 days ago. Withholding this information weighed heavily on me. An old woman has it, and let me tell you, Harry, word on the street, ¿Una mujer mayor? ¿La del barco? This must be the woman who bought the gun from Roy. Yes, the same one. I see you've done your research. The pawn shop made the gun The neighbors of this old woman contacted my men because they trust me. Waving the gun around doesn't sound good. None of this does. Unfortunately, I don't know anymore. You're gonna have to go in blind, Harry. La But she's an old pasa. lady. La How antroponauta. dangerous can she There it is again. The pigs. As I said, she's a character. I didn't have time for details. I already have. Tonight, starting 10 o'clock, near the old fish market on the coast. The one on the boardwalk, a little past the Espera. Be careful, Harry. I would never A set partir you de up las for 10. anything She will be there from 2200 hours till 0200 hours. Eso es todo por ahora. Great, Harry, great. I think we have truly built a bridge between Martinez and Jamrock today. We have united the RCF. This has been so great. I'm sorry we don't have more fun things to do together, but if you ever feel like bouncing something off me, Sobre el I'm puerto. always happy to educate and entertain you, my friend. So, what's on your mind? No, por ahora es todo. Very nice, Harry. Is there anything else? My dear Harry,
There are literally millions of containers in this. Harry, you smooth-talking son of a... Smooth talking. Maybe that's the way to go about. Ok, bueno. Entre 10 en la lonja del puerto. Me gustaría que me marcaran dónde es exactamente porque la otra vez estaba batallando.